entonces esa puerta se abrirá y dará paso al Señor Jesús nuevamente. Y será el regreso triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tendrán que acontecer muchas cosas, muchas cosas. ¿Lo verán nuestros ojos? No lo sabemos. ¿Lo verán los ojos de los hijos suyos y míos, que no quieren entender que necesitan a Jesús como su Señor y Salvador? Pero ay de usted, hermano, porque el lloro va a ser grande si tus hijos se pierden a causa suya, hermano, porque el Evangelio precioso está tendido. Dígale todos los días, todos los días, todos los días, que es necesario que vengas a Cristo con amor, no así como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Con amor, esmérese, hermano y hermana. Bueno, por eso entonces trae esto para exponerles un poco, porque la clase, pues voy a tener tiempo, ¿verdad? Alguien me dice la hora, porque quiero contar con la hora, y vayamos al libro de Éxodo 33. Éxodo 33. Hace rato pasé por acá por mi devocional. Hace unos días ya pasé por acá, gracias al Señor. Y me he detenido bastante a observar. Y bueno, creo que el Señor me dirigió para que predique acá en el 33. Déjenme que me acomode mi cuaderno. Es pequeño el púlpito. Yo quiero un día podamos comprar un buen púlpito. Obtenerlo. El Señor nos pueda proveer un buen púlpito, donde podamos tener la agüita, bueno, varias cositas, ¿verdad? Ese sí es un anhelo, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, hermano. La iglesia tiene trabajo todos los días. Perdóneme. El 32. 32. ¿Listos? Amén. Bueno, oramos. Amado Señor, eres bendito por los siglos de los siglos. No soy digno de que tengas misericordia de mí, Señor. Reconozco todas las áreas que te confieso siempre, Señor. Porque tu ojo siempre me mira, Padre amado, para ver lo que hago y cómo actúo, Señor. Gracias, porque si no fuera por la sangre preciosa de mi Cristo, Señor, ya me hubiese consumido el ardor de tu ira a causa de mis maldades, Señor. Por eso te ruego que me perdones y me guíes. Gracias. Gracias por permitirme presentar tu palabra, seas tú con mi boca. Tus palabras sean dirigidas en mi boca a través del Espíritu Santo, por favor, Señor. Guíame para no blasfemar tu palabra y ayúdame, Señor. Te lo ruego en Cristo mi Jesús, y que los corazones y las mentes de estos mis hermanos, Señor, y cada uno que nos va a oír en diferentes lugares, Señor, seas tú permitiendo que la palabra haga el efecto que necesita en su corazón para guardarla, atesorarla y hacerla, mi amado Señor. En Cristo mi Jesús te doy gracias y te lo pido, amén, Señor. Bueno, listo, ¿verdad? Entonces voy a darles un pequeño bosquejo sobre el tema que vamos a... Y tiene como contexto el becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué había acontecido? El pueblo de Israel ya estaba en este lugar. Acá es el Sinaí, el lugar donde Moisés habló con Dios. Por lo tanto, mira todo el trayecto y las paradas que habían tenido. Y habían llegado a este lugar, ¿verdad? Para conversar con Dios, Moisés había ido 40 días y 40 noches. Así como usted y yo, que vamos 10 minutos y nos dormimos, ¿verdad? 40 días y 40 noches Moisés había ido en ese lugar. Por lo tanto, vean el trayecto. Era un largo, ya unos varios días. Y
aconteció que Moisés había estado allá hablando con Dios. Dios le había dado todos los mandamientos cómo iba a ser esta belleza. Esto nada más y nada menos. Igualito el orden que tiene usted y yo en nuestra vida tenían estos hombres, ¿verdad? Mire el orden de Dios, perfectamente cómo lo iban a hacer. 40 días y 40 noches Dios le había dicho, no te vas a pasar ni un milímetro de lo que yo te voy a dar. Por lo tanto, Moisés debe de ir cargado con pergaminos, porque Moisés no era cualquier hombre. Moisés era un hombre bien estudiado. Era quizás uno de los más estudiados de la nación de Egipto, porque Moisés era egipcio, Entonces, por lo tanto, ese hombre debe haber ido bien cargado, y el Señor le había dado en todos esos días todo esto, cómo iba a ser él. ¿Qué había hecho el pueblo como usted y yo? Entonces leamos la Biblia, la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 40 días y 40 noches entonces tenía Moisés, ¿verdad? En la presencia de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Hermano, hay aquí algo de sabios. Ustedes y yo siempre necesitamos de buenos líderes. Muy buenos líderes en la palabra de Dios. Hombres interesados en aprender, para no distorsionar su corazón y que ustedes aprendan cosas falsas, hermano. Es necesario nosotros los que aprendemos dedicarnos siempre a la palabra de Dios, más ustedes también, hermano. Estos hombres habían sido sacados con la mano dura de Dios. Y miren lo que decían en este sitio. Moisés es el que nos sacó. No sabemos qué le haya acontecido, ¿verdad? Entonces vayamos al 37, por favor. A 7, perdón. 32, 37. Entonces, 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Perfectamente Dios sabía que había hablado a los hombres y las mujeres en aquel lugar, ¿verdad? No estaba lejos de Dios. Como ellos lo dijeron, Él se lo dijo a Moisés. Pero Moisés era sabio. Más adelante lo vamos a ver, la sabiduría de un hombre que está siempre delante de la presencia de Dios, buscando a Dios día y noche. Dios no lo dejará caer, hermano. En ningún lugar, entiendan eso, hermano. Que sea esa primera tu dedicación, porque tendrás éxito. Tendrás éxito, hermano. Mucho éxito. ¿Cuáles son tus dioses, hermanos? Los hijos, su esposo, el trabajo, su vehículo. ¿Cuáles son sus dioses? Tráiganlo a su corazón, hermano. ¿Cuáles son sus dioses? Últimamente yo le he dicho al Señor, Señor, quizás tengo como Dios esa parcela que me diste. Hace mucho tiempo le estoy diciendo al Señor, y esto me quita tiempo para estar contigo, Señor. Admito y se los confieso a ustedes porque se los confieso a Dios. Mañana necesito, por favor, amado Señor, tener a alguien aquí. Dámelo con estas condiciones, Señor. Porque este pobre pecador incluso dice condiciones de la persona que quiere. Ayer tarde estaba yo trabajando con Guarañita
me llegó un señor, me dijo: Misael, quiero venirme contigo. Ya hace mucho tiempo, 5 o 6 meses yo había hablado con él. No una vez, 2, 3, 4 veces. Y se lo dejé en manos del Señor y seguí orando. Ahora le estoy diciendo: Señor, ¿tú lo has enviado? ¿Tú quieres que ese hombre trabaje conmigo? Ahora, Señor, yo necesito tener algunas actitudes para con él. Yo debo tener algunas actitudes. Y una de las cosas que hablamos: esto me gusta, que no te gusta a ti, esto no me gusta, esto es así, esto es así. Y le sigue orando: Señor, ¿es él? Es él, Señor. Si es él, entonces si es él, yo le digo: Señor, voy a poder tener 2 días libres, 3, si lo quiero. Porque eso no se requiere de que yo descuide eso, ¿verdad? Eso se requiere de seguir trabajando fuerte, hermano. Hermano, luche por lo que usted quiere. No diga no. El enemigo te va a meter en el corazón no. Y dígale al Señor: ¿es esto, Señor, lo que quieres para mí? Porque a veces solemos estar equivocados. Entonces, hermano, ¿cuál es tu ídolo? ¿Es tu esposo el que te impide? ¿Es tu trabajo? Mire, hermano, no puede haber un trabajo que esté domingo a domingo, porque ese sería un ídolo, ese sería un becerro de oro. ¿Sabe? El pueblo de Israel había aprendido bastante sobre el becerro de oro. Era un dios pagano en Egipto, y era un dios, lo consideraban ellos como el dios de la vida. Por lo tanto, ya ellos tenían eso en su corazón. Ya lo traían desde Egipto, desde muy pequeños. Hermanos, sus hijos y mis hijos traen mucha iniquidad en su corazón desde pequeño. Es necesario que nosotros le demos un hueco a eso que conocemos de la palabra del Señor. Y es usted el adecuado y soy yo el adecuado. Anoche me decía mi esposa algunos asuntos sobre mis hijos. Yo le decía: recomiéndale X cosas. Recomiéndaselas. Y yo también es necesario que yo le recomiende a ellos, aún estando de 30 y 30 y pico de años. Es necesario que seamos fuertes con ellos, hermano, porque el ser fuerte es amarlos, No se ablandengue con sus hijos ni con nadie que vaya en contra del Evangelio, hermano. Con sabiduría, con amor, pero con templanza. Hace tiempo me decía un amigo, y lo puse en práctica estos días. Me invitaron a una cuestión que había mis compañeros de liceo. Tenían allí pollo asado. Yo dije: yo voy a comerme el pollito asadito. Muy bueno, muy bueno. Y tenían una piñata, una mujer de media pierna, y los hombres pasaban a darle palo y besaban a la chica. Varias veces fueron 3 personas a mí, y yo le decía: yo no participo en eso. Le decía con amor, porque yo predico el Evangelio. Y volvió la segunda: yo predico el Evangelio. Hubieron 4 personas que no pasaron. Hermano, usted puede ser ejemplo. Y yo, cuando voy a una cuestión de esta, yo voy, me como lo que tengo que comer y me retiro. No, yo no soy ejemplo, pero usted tiene que tener templanza, hermano. Templanza. No puede usted tener un trabajo donde haya la iniquidad y la soberbia y usted vea la pudrición. Porque usted se va a contaminar, hermano. Se contamina. Se va a contaminar. Hoy decía mi esposa: voy a ir a la iglesia. Yo le decía: lo mejor que puede hacer es eso. Por supuesto. Cuando nosotros nos vinimos, ya ella tenía un lugar donde trabajar con niños allá. Allá no se trabaja con niños común y corriente como aquí, porque allá la tecnología está avanzada, ¿verdad? Y son iglesias de muchos años. Yo le decía a Luis en un tiempo que esa iglesia la donó este señor muy... ¿Cómo se llama, Luis? Que donó varias iglesias por diferentes lugares.
se me olvida el nombre, es algo muy extremadamente grande y bueno, entonces ella ya habían hecho cursos, ya había pasado por la forma de trabajar. Y si trabaja ya, bueno, yo le decía, bueno, es lo mejor que vas a hacer, debes hacerlo. Hermano, no podemos dejar 2 días sin congregarnos. Entienda lo que eso va a ser un suicidio para usted y para mí. Usted cuando pasó el primer día, usted no pudo venir, no deje el siguiente, hermano. Haga lo posible porque en el tercero usted va a tener la caída. Cualquiera de los que usted ve que no están aquí, muy probablemente le ha pasado eso. Anímelo. Vamos a animarlo, hermano. Vamos a decirle, o es que el Espíritu de Dios no está morando en la vida de ellos, hermano. Realmente. Hermanos, revisémonos. Revisémonos. Y no debemos ser una iglesia apática delante del pecado. Hay muchos de nosotros de que venimos a congregarnos porque nos den. Así fue el pueblo de Israel siempre, porque le diera, él venía a buscar a de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces seguimos, ¿sí? Hechos 5:29, no lo busquen porque es largo, pero más o menos se lo voy a parafrasear. Pedro y Juan y algunos de los discípulos estaban siendo perseguidos por los sumos sacerdotes y el concilio. Aquellos hombres que habían llevado a Jesús hasta la cruz. Claro, aparte de usted y yo. Porque usted y yo somos tan culpables como ellos. Usted y yo no somos más que ellos. Usted y yo somos culpables. Simplemente Dios ha hecho una diferencia con usted y conmigo. Te ha hecho entender que usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador y bañarse todos los días en esa sangre. Porque no fue que solo usted se bañó ayer. Es todos los días. Todos los días. Porque todos los días usted y yo pecamos. Entonces Pedro y Juan y los otros discípulos estaban siendo perseguidos y estaban exponiendo la palabra del Señor por todos lados. A quien se les presentaba en grupo, incluso la iglesia estaba creciendo extraordinariamente. Los metieron presos y ellos, el Espíritu Santo los sacó de allí, los llevó y se encontraron en el templo y vinieron y le dijeron: esos hombres que ustedes colocaron presos están predicando el evangelio con denuedo allá. Y vino el concilio para decirle a Pedro y a Juan: cállense ustedes, no sigan predicando ese Cristo que predican. Y yo le digo: ¿es necesario que nosotros le atendamos a ustedes o a Dios? ¿A quién cree usted que es mejor atender los asuntos? ¿Los de ustedes o los de Dios? Los de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces a eso se refiere ese texto, Hechos 5:29. Entonces les explicaba lo que significaba el becerro de oro y de dónde venía entonces esta iniquidad de los hebreos, ¿verdad? Vayamos entonces a Éxodo. Dios repudia a Israel. Éxodo 37. Volvamos entonces a Éxodo 37. Perdón. 33, 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Podría estar contento Dios sobre eso? Había hecho grandes maravillas, así como ha hecho en usted y en mí todos los días.
¿Sabe? Dios te ha dado el vehículo en el que tú andas y tú no lo puedes entender. Tú no lo puedes ni yo lo puedo entender. Y si te digo el vehículo, te digo otras cosas más. Tantas cosas más. No podría dejar Dios de estar tan enojado. Tan enojado. Y más adelante vamos a ver las consecuencias. Le habló a Moisés, pero no aparece acá en la Biblia. Más adelante Moisés va a relatar lo que él le dijo. Y le dijo, desciende, vaya. Vayamos entonces al... Dios entonces en ese momento repudia a Israel por el uso en el pronombre tú. Voy a explicarles un poquito acá. Dios le da este pronombre, tú, tu pueblo que has sacado, no lo he sacado yo. No merece lo que yo he hecho por ellos. Los repudia en ese momento. Hermano, Dios puede repudiarte a ti y a mí. No crean que Dios no es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, para siempre. Dios no cambia. Su primer sello y característica es que la santidad, hermano. Santo, totalmente santo. Voy a tomar agüita porque me hace un poco duro hablar. La santidad es el sello de Dios. Entonces Dios los repudia con el pronombre tú, tu pueblo. Pero Moisés, lleno de sabiduría, dirigido por Dios, entonces vamos a ver qué le responde más adelante. Se ha corrompido, tu pueblo se ha corrompido. Moisés fue puesto a prueba en ese momento. Usted va a ser puesto a prueba todos los días de su vida, cómo reacciona en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. Usted es puesto a prueba todos los días. Moisés en ese momento fue puesto a prueba por Dios y no titubeó. Vayamos entonces a Éxodo 10 al 18. Éxodo 32, 10 al 18. Ahora pues, dejadme que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Detengámonos aquí un poquito. ¿Era para Moisés la promesa de una nación grande? ¿Para quién era la promesa de una nación grande? Hermanos, ¿alguien me puede...? ¿Para quién era la promesa de una nación grande? Para Israel, para Jacob. De aquí haré una gran descendencia, no era para Moisés. Pero la ira de Dios se había encendido. ¿Y quién es usted y yo para decirle a Dios, haga como te place? ¿Y quién le dijo, de ti eres una gran nación, porque esto los exterminaré en el acto? En el acto podría Dios exterminarlos si le placía, y Moisés de él haría una gran nación. Tendría hijos, nietos, y crecerían. Pero Moisés tenía la sabiduría y la inteligencia de Dios. Por lo tanto, Moisés sabía que no era para él, para esas promesas, y que habrían otras circunstancias. Pero Dios estaba encendido en ira. Se aira Dios, se aira sanamente. Sanamente, no como usted y conmigo. Y no había ninguna cosa que lo parara a causa de nuestras iniquidades y maldades. De ser usted un pobre perverso, de andar en la fornicación e inmundicia. Es necesario que usted, si está en adulterio, se case. Entienda eso, hermano. Dijo el Señor que había muchos en el tiempo venidero, que había hombres que impedirían que se casen. Es necesario. Si usted vive con un hombre ajeno, deje ese hombre. Déjelo, es la recomendación que yo le doy según las Escrituras. Apártese del mal, porque Dios está airado contigo y por eso no oye tu clamor. Apártese de la iniquidad del robo.
o de la mentira. Señor, yo le he dicho muchas veces, no haya mentira en mi boca. Ayúdame, Señor. Todos los días necesito bañarme en esa sangre. Entonces Dios le dijo, yo destruiré este pueblo y haré una gran nación de ti. Pero Moisés era inteligente, tenía la sabiduría de Dios. Y veamos el 11, ¿sí? El 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Increíble, maravilloso. Se postró delante del Dios grande. No tenía otra alternativa. Usted no tiene otra alternativa, hermano. Es necesario que te postres delante de cualquier situación, hasta de la más pequeñita. Siempre vive postrado delante del Señor. 40 días y 40 noches. Desciende, baja. Estaba en lo alto, en el monte Sinaí, hablando con Dios. Y como a tercera parte de la tierra, del lugar, porque no podía acercarse al lugar santo, a donde estaba la presencia de Dios, estaba ¿quién? Estaba el sucesor de Moisés. Siempre estaba con Moisés. Siempre le seguía sus pasos, Josué. Aunque no oía, pero allí tenía también postrado 40 días y 40 noches. Alguien que después le iba a pasar el liderazgo. Usted no puede ser líder ni puede levantar a alguien si usted no deja las iniquidades. Porque nadie te creerá, hermano. Entonces Dios le dijo, desciende. ¿Y qué le dijo Dios entonces en el 10? Volvamos a leerlo. Ahora pues, déjame. ¿Quién se interponía? ¿Quién se interponía? ¿Quién estaba de rodillas? Moisés, ¿verdad? Así como Cristo se interpone entre el infierno y el hombre. Solo Cristo se interpone entre usted y yo. Y entre el infierno, perdón. Solo Cristo. Moisés en ese momento se interponía para que Dios no destruyese al pueblo, a la nación de Israel. Déjame, le dijo Dios, porque él estaba de rodillas suplicando. Una sola persona, qué diferencia, ¿verdad? La hace. El 10, sigamos el 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. Yo le dije para quién era entonces la promesa de hacer una gran nación. Entonces Moisés, vino la sabiduría de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vamos a detenernos en el 12. Ahí está la sabiduría. Tu pueblo que sacaste de Egipto, le dijo Dios. Y le dijo Moisés, no, Señor, yo no fui, no me des el mérito a mí. Ese mérito no es para mí, fuiste tú. La diferencia de un gran líder con un pueblo impío. A Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, dijo al comienzo, dijeron el pueblo de Israel. En cambio, el poder de Dios actuando en Moisés, no, Señor, yo no fui que lo saqué. Tú lo sacaste, tú hiciste maravilla en Egipto, traíste toda esa plaga. Bueno, ustedes conocen todo el trayecto y los has traído hasta aquí. Le has dado maná a comer, le has enviado carne, le has dado agua en el desierto. ¿Cómo es posible que entonces sea yo? Eres tú, Señor. ¿Qué diferencia? ¿Cómo no iba a reconocer a este gran líder, Dios? ¿Cómo no lo iba a reconocer, verdad? Seguimos en el 11 entonces, el 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes.
y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel o Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomaron por heredad para siempre. Interesante, ¿verdad, hermano? No, Señor, arrepiéntate de que tengas ira y recuérdate que hay unas promesas. Hermano, hay promesas para ti y para mí. No las frustres. No las frustres, hermano. Con sabiduría que el hombre entonces le dijo: hay una promesa. Hacían muchos años, muchos, Dios le había dicho a Abraham, ¿se recuerdan? Con Isaac. Se lo había dicho a Isaac y luego se lo dijo a Jacob. Listo, Señor, tú le prometiste y juraste por ti. Por lo tanto, vuélvete de tu mal, del mal, el que piensas hacer contra tu pueblo, no el mío, tu pueblo. Y entonces le dijo: mira qué van a decir aquellos, nuestros enemigos. Como tú actúes los enemigos del Señor, tú vas a ser un espejo, hermano. Tú y yo. Por lo tanto, Señor, es necesario yo cambiar esta pudrición que tengo y no puedo hacerlo. El chisme, bueno, el robo, bueno, lo que sea, hermano. Engañar, porque no solo es robar, a veces engañamos a alguien por prometerles cosas que no podemos hacer. Y por querer salir de eso nos trae dificultades, ¿verdad? Entonces Moisés había sido muy sabio, inteligente. ¿Qué tenía? El Espíritu de Dios, ¿verdad?, gobernando en su vida. Arrepiéntese, Señor, porque ya hay una promesa. Ya este pueblo está en acción. Pero la ira de Dios ardía por consumir al pueblo. Entonces, vayamos en el ¿qué? 13. Hasta el 18, ¿sí? Entonces Jehová se arrepintió del mal y dijo: ¿qué había de hacer a su pueblo? Ahí están muchas cosas escritas. ¿Qué había de hacer a su pueblo? Le había dado recomendaciones a Moisés. Ahora va a acontecer esto. Moisés se había quedado calladito hasta la hora en que va a ejecutar el Señor su plan. Según su perversidad, el Señor ya ha dicho: y mi perversidad, que el plan estará ejecutado ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Y entonces sigamos en el 15, ¿sí? Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, del uno al otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay. Voy a detenerme un poquito acá. Moisés bajó con sus tablitas los mandamientos de Dios escritos en piedras. No venía Moisés tan contento como desearía haber venido. No venía contento Moisés. Y le dijo entonces a Josué, recuerden que le dijo, yo les expliqué dónde estaba Josué. ¿Por qué aparece en el panorama caminando con Moisés?
Y Moisés oyeron el alarido del pueblo. Cuando el pueblo alababa, hermano, eso era un estruendo. Eso se oía en medio mundo. Y Moisés ya sabía por dónde venía la cuestión. No se lo había manifestado a Josué. A Josué no se lo había manifestado. Más adelante se lo va a manifestar qué aconteció. Y vayamos entonces Entonces Moisés intercedió con sabiduría delante de Dios. Nuestra sabiduría y el temor de Dios nos puede hacer muy sabios. Moisés alcanzó la sabiduría. Dios tiene un plan contigo, pero tú lo abortas, hermano. Tú lo abortas con tus indiferencias y mis indiferencias delante de Dios. Éxodo 33, 32, 19, 19, 21. Vamos a leer del 19, 21. Y perdóneme que los tenga adelante tanto aquí. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Voy a detenerme un poquito para exponerle acá interesante. ¿Qué cinismo? ¿Qué cinismo el de este hombre Aarón? Había sido un hombre llamado para ser sacerdote y él vino y cosió todo el oro que pudo y hizo el becerro de oro y puso a esta gente que contemplase el becerro de oro. Y Moisés le dice: tú has traído grande mal para tus hijos, hermano. Y para mis hijos, yo también. Eres tú y soy yo, hermano. Somos los culpables. Y aquellas personas, quizás muy queridas de nosotros. ¿Cuántas de las personas no viven a diario con nosotros y nosotros no les ponemos el evangelio? Nunca le decimos: hay un Dios, hay un infierno. Sabe que usted va a ser culpable de juicio, hermano, porque Dios le presentó tu amistad y tú te quedaste callado. O yo, Misael. Es necesario, hermano, que usted se ponga en la brecha y cada quien, 2 palabras, 3 palabras que le diga certeramente. Yo le dije a usted: tengo una persona que es muy conocida mía y hemos hablado del evangelio. Hace poco él me confesó: estoy viviendo con una mujer que tiene marido. Yo le decía a esta persona: por eso blasfemas el nombre de Dios, por eso no amas a Dios, porque tú andas en pecado y prefieres el pecado. Yo le dije: te recomiendo que la dejes y te apartes de la iniquidad. Esa mujer no es tu mujer y te va a traer grandes consecuencias. Hermano, el pecado te va a traer grandes consecuencias. Si no te apartas del pecado y sigues bañándote en el pecado, Misael, el pecado te va a traer consecuencias. Entonces le dijo esto Moisés: ¿por qué hiciste tan grande mal sobre este pueblo? Sabía la sentencia que había. No se iba a quedar el pueblo impune. Sabía la gran consecuencia. Tú eres un líder. Seguimos entonces. ¿Estamos en qué? 30, 19. Moisés tuvo una ira de indignación justa. Quebró las tablas en el momento que llegó. Vayamos a Éxodo 32, 22, ¿sí? La hora, por favor. 10 para 10. Gracias. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Bueno, vamos a... ya lo leímos. No se enoje mi señor. Y bueno, ya saben lo que aconteció acá. Las excusas de Moisés como sumo sacerdote: él tendría que ser mediador entre Dios y el pecado. En los 40 días y 40 noches,
Dios ya había dicho a Moisés: Aarón será el líder y sus hijos me servirán en el templo. ¿Se había equivocado Dios? ¿No sabía Dios lo que acontecía? Lo sabía perfectamente. Pero Dios puede hacer grandes cosas. Aarón estaría preparado para ser sacerdote, pero había cometido esta iniquidad. Esta iniquidad la llevaría a Aarón siempre en su corazón. Hay pecados que tenemos, hermanos, que no podemos deshacernos de ellos. Siempre están presentes. Aunque se los confesemos a Dios, siempre van a tener dificultades en nuestras vidas. Y siempre van a tener ese roce en nuestras vidas. Éxodo 25, 29, ¿sí? 32, 25, 29, ¿sí? 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová. Aquí entonces está la sentencia que Dios había dado. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Tome su espada y colóquela. Muy probablemente eran espadas pequeñitas, porque había dos tipos de espadas que se usaban en Israel: la grande y la pequeña, para usarla cuerpo a cuerpo. Quizás llegar calladito y entonces, ¿qué le dijo Dios? Póngase sus espadas en sus muslos. Y seguimos leyendo el que. ¿Me ayudan? ¿En cuál vamos? ¿El qué? 26. Y él les dijo, 27, ¿sí? Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Hermano, no hay. Cuando el juicio de Dios llega, hermano, usted no puede detenerlo en ninguna área. Entonces, ¿cuál era el juicio? Mire, ¿quién está con el Señor y quién no está? ¿Está usted con el Señor o está con el mundo? Hermano, va a traer Dios una gran consecuencia en su vida. Usted que está allá y usted que está acá. Entiéndalo, hermano. Moisés se había interpuesto como intercesor: Señor, perdona a este pueblo, perdónalo. Mira que tú tienes promesas para él. Pero ¿qué le hizo Dios en ese momento, en esas palabras que no se registraron en la Biblia, sino se iban a registrar más adelante? Mire, Moisés, vaya y mire, hágame esto al pueblito malo. Va a llegar la consecuencia a usted y a mi vida: cáncer, sida, pestilencias, suicidios en su vida. Yo le decía a unos hermanos: nosotros que tenemos hijos que tienen moto, enseñémoslos. Usted no puede mandar más de 40 y dígalos todos sus días. Usted va a traer consecuencias sobre su vida. Y así como eso, otras cosas. Entonces, ¿qué le había dicho Dios? Vaya, Moisés, bájelos. Pero este pueblo, mire, los que fueron los que revoltaron, porque muy probablemente muchos del pueblo de Israel se habían quedado quietos y adoraban a Dios y no querían esa iniquidad. Nosotros todos los días se lo decimos a ustedes cuando tenemos que presentar hermano, haga lo posible, vaya a orar un viernes, vaya a orar un miércoles, deje quieto el negocio se lo va a sostener Dios. Deje quieto a su esposo se lo cuida a Dios, usted tiene que orar por él. Y si Dios se lo quita, ay Señor, qué bueno es vivir sin esposo o sin esposa.
qué maravilloso, se lo digo yo, que mi esposa hermosa, que la amo. He durado 1 año, 2 años con ella y ya me siento gozoso. El primer día yo, tristeza en mi corazón. Y yo la amo y le digo que la amo. Y eso me hace que la respete y la ame todos los días. Y tengo pacto con ella y ella conmigo. ¿Quién lo romperá? Oh Señor, seas tú guardándonos. Seas tú el que nos guarde siempre, Señor. Y si uno lo rompe, ay, Señor, tendrá la grave consecuencia. Porque le he dicho a mi hijo, no te acuestes más con la mujer que usa otro. Sea hombre y apártate del mal. Deje la iniquidad, hermano. No te puede dar Dios una esposa buena o un esposo bueno. ¿Por qué te humillas? ¿No ve que te va a traer una enfermedad? 2, 3, 4 esposas, mujeres. Deje la iniquidad. ¿No tienes un Dios vivo y poderoso? Tienes un Dios. Tienes a Cristo. Entonces, hermanos, había una consecuencia. Miren, agarre su espadita y vayan hasta la casa. No es necesario que vengan aquí, vayan allá. Y pasaron y le pasaron la espada hasta los hijos. Hermano, Dios le pasará la espada a sus hijos si no se apartan de la maldad y la iniquidad, a su esposo, a cualquiera, a la persona más cercana. Estos hombres tuvieron que matar incluso a sus hijos. Porque Moisés más adelante le dijo, hoy ustedes se han consagrado para Dios. Ustedes se han hecho aceptos delante de Dios. Ustedes han incluso matado hasta a sus hijos, le dijo Moisés. Más adelante, lo pueden seguir leyendo. Ya he leído bastante la Biblia, voy a detenerme un poco porque ya estoy a punto de finalizar, ¿sí? ¿Ahora? 4 minutos. Entonces Moisés le dijo, hoy ustedes se han consagrado como sacerdotes. Como sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los que Dios había dicho. Dios no se equivoca. Él había escogido su pueblo, a su tribu. Los de Leví iban a servirlo en el templo, iban a traer la leña, iban a cocinar, iban a hacer los sacrificios. Aarón iba a presentarse delante del Señor con sus pecados al pueblo. Pero iba a llevar en su conciencia siempre la muerte de esos 3.000 hombres, porque 3.000 hombres murieron ese día. Y la historia de que Dios mató a varios hombres no se queda aquí. Cuando lees la Biblia y sigue leyendo la Biblia, muchas consecuencias hubieron. Porque Dios no perdona el pecado. Dios es un Dios santo. A usted puso a Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. No blasfemes eso, hermano. No hagas inmundo eso. Por eso debes esmerarte, por esa simple razón. Esmérate por esa razón. Y entonces aconteció que Moisés mudó su campamento en ese momento, porque habrían otras consecuencias. Recuerdan que el pueblo cuando caminaba ni los zapatos se le dañaban. Miren, han caminado varios ratos y las chancletas buenísimas. Vendría la enfermedad también. Moisés se retira del campamento, hace su campamento aparte, muy lejos, y no es el tabernáculo todavía, porque el tabernáculo todavía no se había construido. Aquí, en ese texto que van a leer ustedes más adelante, lean en su casa, los originales registran a esa casa, a ese tabernáculo que Moisés mudó como Ahol. La palabra Ahol en hebreo, que significa tienda de campaña. Más tabernáculo significa Maca. Voy a recordarme, M-A-H-K y A y N, Macán, que significa tabernáculo. Por lo tanto, el tabernáculo no se había sido construido. El tabernáculo iba a ser construido muy pronto, porque Moisés en ese tiempo vuelve a hablar con Dios
porque el símbolo de la ira de Dios partió las tablas y fue y el Señor nuevamente les escribió sus mandamientos, que sería que esas tablas irían colocadas en este lugar, metidas en esta arca, que hoy en día nadie la ha podido encontrar. Nadie sabe dónde está, pero Dios sí sabe dónde está. ¿De qué hebreo la tiene en manos Dios? ¿De qué familia la ha pasado de generación en generación? No se sabe. ¿Aparezca un día? No se sabe. Pero lo cierto es que nadie sabe dónde está. Pero sí sé yo, por las escrituras, por la palabra de Dios, que ahí está una maná guardado, las tablas y algunas otras cosas que no recuerdo ahorita, ¿verdad? Que ese era el símbolo de Dios. Hermano, Dios les bendiga. Propóngase a apartarse del mal y busquen al Señor, ¿sí? Y el Señor les hará sabio como Moisés. Moisés no titubeó siempre en decirle: tú eres Dios, tú eres grande, tú eres el fuerte, tú eres el que lo has hecho y tú eres el que lo harás. Bueno, bendito sea el Señor. Gracias, Padre.